Yo entré en el año 1991, estuve de secretario general primero, después director general hasta el año 2002, que por cuestiones diversas que conoce toda la población extremeña, abandoné la dirección general. A partir de ahí he estado 11 años sin estar en la entidad y en un momento determinado, por la situación interna de humillación de los trabajadores fundamentalmente y la decisión del Consejo Rector de Caja Rural de Extremadura, repito, del Consejo Rector, de hacer la fusión con Caja Rural del Sur, entendemos un número bastante importante de socios, el gobierno extremeño, el comité de empresa, etcétera, etcétera, que hay que cambiar el rumbo de esa entidad. Se entiende que por mi conocimiento interno de la casa y quizás por mi influencia en el movimiento cooperativo era la persona idónea para poder postularme como presidente. Cosa que se hizo y hubo una asamblea general, salí elegido por el 90% de los votos y a partir de ahí he ejercido la presidencia durante este año y 3 meses. Sí, era en principio renegociar el sí, o en todo caso, si Caja Rural del Sur entendía que era posible la salida del sí, forzar esa salida contra viento y marea. Cuando digo contra viento y marea, hablo del Banco de España. ¿Se ha conseguido? Se ha conseguido totalmente. Pues fundamentalmente un grupo de directivos de la entidad, igual que sucedió la vez anterior, a nosotros no nos mete en el sí ni se hace posible la fusión, la posible fusión que frustramos por otra cosa que no sean 8 o 10 personas que entienden que la entidad debe ser el chiringuito particular o deben mandar, como dicen en sus fueros internos, en la entidad, y otros entendemos que deben ser los socios, los más de 32.000 socios de la entidad, los que deben de alguna manera, determinar el futuro y el destino de la misma. Hay una confrontación de proyectos, de modelos, y eso es lo que nos lleva a la situación actual. Pues miren, una cosa muy curiosa, que los consejeros que nos metieron en el sí siguen siendo consejeros y la persona que nos ha sacado del sí, en este caso otros muchas y yo, ya no soy presidente por voluntad propia. Y yo entendía, y es lo que se planteó en esa reunión, que esos consejeros tenían que abandonar la entidad, por estética y por ética. Pero no es posible. Entonces forcé en esa reunión, de acuerdo a ley y a estatuto, que vayan 2 puntos en el orden del día. Uno es la dimisión en bloque del Consejo Rector y otro es la consecuencia de esa dimisión, que sería la destitución o remoción del director general. Como se ha dicho, fue una reunión tremendamente tensa, porque los que se tenían que ir no se quieren ir, al menos que se les fuerce bien. Pues depende de si los socios de la entidad están dispuestos a efectivamente mandar en la misma, o como desgraciadamente en nuestra tierra extremeña ha sucedido en más de una ocasión, si se deja finalmente en manos de los trabajadores. Trabajadores que, por cierto, tienen las cartas marcadas en el sentido de que cada uno de ellos puede llevar 25 votos por delegación. Eso conlleva, en la práctica, que el 90% de las asambleas esté compuesta por los trabajadores de la entidad y encima se hayan podido permitir el plazo de 20 días para oficina a oficina ir recabando la delegación de votos hasta un máximo de 25 por empleado que pueden asistir, lo que constituye un fraude a la democracia de la propia asamblea. Los socios acuden en masa a la asamblea general, eso no sucederá, seguro, pero si los socios, por esa atonía general a la presencia en las asambleas generales, de una entidad que además para ser socio se necesita única y exclusivamente 60,11 euros, pues al final los empleados son los que de verdad deciden. Yo he presentado mi dimisión porque fue la condición que puse e impuse
a los que pretendieron que me postulara a la presidencia en su día. Fue la única condición, por cierto, que cuando saliéramos del sí, yo me iba a mis labores profesionales, de las que he estado apartado o he intentado compatibilizar durante 1 año y 3 meses, pero que en todo caso yo había venido a esta entidad a sacarla del sí. El sistema extremeño actual financiero es una caja de Badajoz que no es nuestra, es una caja de Extremadura que de Extremadura solamente tiene el nombre, es una banca Puello que muy bien gestionada es de una familia que mañana puede decidir perfectamente venderla a un fondo de inversiones o trasladarla a Madrid, y nos quedan 2 entidades netamente extremeñas, únicas y exclusivamente extremeñas, Caja Almendralejo y Caja Rural de Extremadura. Sobre esas 2 entidades yo creo que tiene que pivotar en un futuro el ahorro extremeño, bien porque cada una de ellas se haga grande per se, o bien porque entre las 2 puedan constituir una gran caja. En cualquier caso, serán los socios de una y otra entidad los que lo determinen, Pero mi sueño sería justamente ese, que bien separadas o bien juntas podamos hacer una caja extremeña. Fíjese que no le hablo ni tan siquiera de rural, porque lo rural cada vez es menos rural. Afortunadamente, nuestro PIB extremeño depende cada vez menos de lo que es estrictamente agrario. Pasamos al sector agroindustrial y agroalimentario, y además Caja Rural de Extremadura y Caja Almendralejo, por lo que yo sé de las cifras oficiales, la mayoría de sus recursos y de sus inversiones no están justamente en la agricultura, sino en la ciudadanía general. Yo creo que tenemos que pasar de una u otra manera a cubrir el grandísimo hueco que nos han dejado Caja Extremadura y Caja Badajoz. Estamos obligados como extremeños a tener una gran caja extremeña.